Como siempre, es un grande gozo el poder estar reunidos para adorar, para alabar a nuestro Dios en este tiempo que Él ha apartado de una manera especial para que su pueblo le adore, le alabe. Y es para mí también un grande gozo el poder continuar con nuestra exposición en el libro de Apocalipsis. Hemos mencionado que es un libro bastante complejo, un libro que ha sido muchas veces malinterpretado, un libro con que ha generado mucha curiosidad, incluso entre incrédulos, pero al final de cuentas es palabra de Dios y estamos estudiando este libro capítulo a capítulo, versículo a versículo, porque en él encontramos una belleza y una gran riqueza en la forma en la que se nos presenta a nuestro Señor, a nuestro Salvador Jesucristo de una manera que es única. Hemos hablado prácticamente desde el inicio que el libro de Apocalipsis se divide en 7 secciones principales y que estas secciones principales en las que se divide el libro de Apocalipsis, los capítulos del 1 al 3, los capítulos del 4 al 7, capítulos del 8 al 11, del 12 al 14, del 15 al 16, del 17 al 19 y del 20 hasta el final. Son 7 secciones que no deben interpretarse cronológicamente, sino que son secciones paralelas que nos hablan de una parte del tiempo, de un periodo de tiempo desde distintas perspectivas. Muestran el periodo entre la primera y segunda venida de Cristo, pero haciendo énfasis en distintas perspectivas, distintos ángulos de los mismos acontecimientos. Y hemos mencionado un ejemplo como lo que ocurriría cuando estamos viendo un partido de fútbol y hay una anotación y entonces se repite la misma jugada desde distintos ángulos. Bueno, estas 7 secciones de Apocalipsis son esa única jugada, ese único movimiento, pero que se nos muestra de una manera majestuosa para que lo analicemos, para que lo entendamos, para que lo veamos, para que nuestra vida espiritual sea enriquecida al contemplarlo desde sus distintas aristas, desde sus distintas implicaciones, desde sus distintos ángulos. Hasta este punto, en este viaje que hemos comenzado en el libro de Apocalipsis, hemos analizado ya la primera sección, los capítulos del 1 al 3, donde encontramos las cartas a las 7 iglesias. Y prácticamente hemos terminado ya también con la segunda sección, los capítulos del 4 al 7, en donde se nos muestra la perspectiva del trono celestial. Y hoy vamos a concluir precisamente, por eso mencionábamos, hemos visto prácticamente toda la segunda sección, pero esta segunda sección tiene su parte final, y recordemos, estos números no estaban originalmente en la Escritura, pero tiene su parte final en el capítulo 8, en el versículo 1. Así que el día de hoy vamos a ver esta parte final de la segunda sección y vamos a iniciar con el tercer ciclo de estas secciones de Apocalipsis en los capítulos del 8 al 11 y específicamente iniciando en el capítulo 8, versículo 2 hasta el final en el capítulo 11. Así que después de el mensaje a las iglesias en los primeros 3 capítulos, después de encontrar también en el trono celestial esa crisis en la cual no había nadie que fuera capaz de llevar a cabo los planes eternos de Dios en ese rollo, porque nadie entre los miembros de la raza humana eran capaces, eran dignos de abrir y desatar los sellos. Es una referencia a llevar a cabo los planes de Dios. Vemos en esta segunda sección a Cristo, el Cordero inmolado, de pie como símbolo de su resurrección y de su triunfo, como aquel que es digno de llevar a cabo los planes eternos de Dios. Y de ahí se desarrolla entonces en la segunda sección la apertura de cada uno de los sellos. Y en este punto entonces se han abierto 6 de los 7 sellos y hemos visto escenas de juicio que vienen repentinamente delante de nosotros a tal grado que olvidamos en ocasiones que solamente llevamos 6 sellos. Y antes de llegar a la conclusión, como vimos la semana pasada, previo a la apertura del último sello,
El capítulo 6 nos deja con una pregunta: ¿quién podrá estar de pie delante del Cordero en el día de su juicio, en el día de su ira? Y el capítulo 7, antes de mostrarnos la apertura del último sello, nos responde de una manera poderosa: solo aquellos que han recibido el sello del Espíritu Santo en sus corazones, solo aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, solo aquellos que han venido a Cristo como Señor y Salvador, son aquellos que estarán de pie en el día del juicio del Cordero. Los que van a perseverar hasta el final no lo harán solamente en su paso por este mundo, sino que lo harán hasta el final, porque ellos estarán de pie alabando al Cordero en el día de su venida, no por sus méritos, sino únicamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y con ese interludio, por llamarlo de alguna manera, ahora se nos muestra Apocalipsis capítulo 8, en el versículo 1, la apertura del último sello y cómo esto da paso a lo que se conoce como la sección de las 7 trompetas. Y vamos a analizar esta sección el día de hoy. Vamos a ver solamente la primera parte, estudiando Apocalipsis capítulo 8, en los versículos del 1 hasta el versículo 5. Vamos a leer también el versículo 6, pero básicamente estaremos viendo solamente la primera parte. Así que te voy a pedir que te pongas de pie y que me acompañes para hacer la lectura de Apocalipsis capítulo 8, versículos del 1 al 6, leyendo de la traducción La Biblia de las Américas. Apocalipsis capítulo 8, versículos del 1 al 6, y dice la palabra de Dios: Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Les invito a que oremos. Señor Dios y Padre, gracias le damos por su palabra, gracias porque nos permite tenerla, estudiarla, gracias porque a través de ella usted obra en nuestros corazones. Y cuánto suplicamos en esta mañana que usted obre en nuestros corazones por medio de su palabra. Cuánto le pido, cuánto le suplico, Señor, que usted me ayude, que usted me guíe, que con su santa y bendita palabra usted obre en el corazón de su pueblo, que me permita exponer un mensaje que sea fiel a su palabra, para que de esta manera este mensaje sea un mensaje de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. Es lo que le suplico, Padre, es lo que clama usted, porque necesitamos su palabra, necesitamos de usted en Cristo Jesús. Amén. Bien, pueden ocupar sus lugares. Y bueno, como veremos y como hemos notado un poco, si pusimos atención en esta lectura, vemos cómo es que esta lectura en el libro de Apocalipsis nos muestra el final de una de las secciones en el versículo 1, pero cómo es que también nos habla del inicio de la siguiente sección, y un énfasis especial en la relación que existe entre la oración y la ejecución de los decretos eternos de Dios. Así que vamos a comenzar analizando el versículo 1 para después movernos a la siguiente sección. Dice en el versículo 1: el último sello, el universo en silencio. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Cuando nosotros nos dedicamos a estudiar este pasaje, nos damos cuenta de que existen distintas explicaciones para tratar este silencio del que se habla en el versículo 1. Algunos lo ven únicamente como una pausa dramática, una marca de aquello que precede o sigue
sigue la consumación del juicio divino. Otros dicen que este silencio es simple y sencillamente un espacio vacío que está aguardando a ser llenado con los acontecimientos que continúan en el capítulo 8 y hasta llegar al capítulo 11. Hermanos, sea lo que entendamos de estas dos posiciones, también debemos entender y debemos saber que este silencio del que se habla no puede tener una connotación meramente de un vacío. De hecho, cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, los textos más relevantes que podemos aplicar y a los que podemos señalar para hablar de cómo se trata el silencio en la Escritura, la realidad es que comúnmente en el Antiguo Testamento el silencio de la creación, el silencio en los cielos está relacionado con el juicio divino. Mira lo que dice el libro del profeta Sofonías en el capítulo 1, versículo 7. Calla delante del Señor Dios, porque el día del Señor está cerca, porque el Señor ha preparado un sacrificio, ha consagrado a sus invitados. Libro de los Salmos, capítulo 76, versículos del 8 al 9. Hiciste oír juicio desde los cielos, temió la tierra y enmudeció. Al levantarse Dios para juzgar, para salvar a todos los humildes de la tierra. Nosotros vemos que en Apocalipsis 8:1 se nos hace énfasis en el hecho de que este silencio ocurre en el cielo. Y esto es congruente precisamente con este significado del silencio que vemos en el Antiguo Testamento, y tiene un significado porque el punto metafórico de este silencio, la imagen que nosotros encontramos en este silencio, es que es una referencia al juicio divino siendo ejecutado, pero que además este juicio divino es un juicio que proviene directamente del templo celestial de Dios, lo que refleja la idea de que Dios es el soberano y el que está al control de todo aquello que ocurre, incluso del juicio final. No es algo que ocurre en un caos, sino es algo que es controlado, enviado y ordenado por Dios. Mira lo que dice Habacuc, el libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 20. Pero el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Zacarías capítulo 2, versículo 13. Calle toda carne delante del Señor, porque Él se ha levantado de su santa morada. Así entonces, los 7 sellos, el plan y el juicio final de Dios culminan con este silencio atronador. Los gritos de mártires por justicia divina en el capítulo 6, versículo 9. El rugiente terremoto, la disolución del mundo, los gritos de aquellos que negaron a arrepentirse mientras la ira del Cordero cae sobre ellos, dan paso a un silencio que está lleno de asombro mientras cada boca se calla delante del Señor. Y es algo tremendamente significativo que dice que incluso los santos ángeles que proclaman delante de Dios, santo, 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 permanecen maravillados y en silencio ante la gloria del Señor al ejecutar su juicio sobre toda la creación. Ese es el glorioso final de esta sección de los 7 sellos. Pero ahora nos preguntamos entonces, ¿cuál es su conexión con la siguiente sección? Porque en el texto nosotros vemos que la apertura del 7º sello y el silencio da paso a la tercera sección de Apocalipsis. Pero como hemos visto y argumentamos, ahora entramos a la sección de las 7 trompetas. Pero en esas 7 trompetas, en los capítulos del 8 al 11, no encontramos un mensaje de aquello que sigue cronológicamente a lo que vemos en la sección anterior, sino que estos capítulos, los capítulos del 8 al 11, después del último sello, después de ese silencio, son una sección paralela que nos muestra el periodo de interadviento, el periodo entre la primera y segunda venida de Cristo desde otra perspectiva, desde otro ángulo. Y en este caso, en los primeros versículos, los versículos del 2 al 5 del capítulo 8, se nos muestra el juicio divino
Se nos muestra el triunfo del Cordero junto con su iglesia, haciendo énfasis, por lo menos en la primera parte, en el papel que juegan la oración de los creyentes en la ejecución de los planes eternos de Dios. Así que en los primeros, en los capítulos del 4 al 7, vemos cómo es que Cristo trae el reino, cómo consuma Él ese reino, abriendo cada uno de los sellos. Pero ahora se nos revela en los capítulos del 8 al 11 cómo es que estos eventos simbolizados por las 7 trompetas están relacionados con uno de los más gloriosos privilegios de cada hijo de Dios, que es la oración. Apocalipsis 8 entonces nos muestra en sus primeros versículos y considerando hasta el final del pasaje el inmenso valor de la oración de una manera única. En este pasaje se mezcla la oración con la ejecución de los planos de Dios de una forma que es tremendamente significativa para los hijos de Dios, porque no olvidemos que se está escribiendo a hijos de Dios, a creyentes que sufren persecución por causa de un mundo que no se quiere sujetar a la voluntad del Señor, que no vienen de rodillas y claman al Cordero y le reconocen como Señor y Salvador. Así que en este pasaje, en esta sección y específicamente en los versículos que veremos el día de hoy, se nos muestra claramente cómo es que la misericordia y el juicio del Señor, cómo es que nuestra oración y sus decretos eternos son llevados a cabo, cómo es que se relaciona esto con todo lo que ocurre, no solo en el mundo, sino con el final de los tiempos. Podemos decir entonces que Apocalipsis 8, versículos del 2 al 5, es un prólogo, es una introducción, es una entrada previa a la visión de las 7 trompetas. Pero se nos dice en los versículos 3 y en el versículo 4, en versículos 3 y 4 del capítulo 8, que estos versículos de apertura ilustran lo que sucede con las oraciones de los creyentes. Una hermosa sección que nos habla precisamente de la importancia de la oración. Así que la primera pregunta entonces que responderemos o que trataremos de responder de acuerdo a lo que nos enseña el texto en los versículos del 2 al 5 es la pregunta de cuál es el propósito de la oración, para qué oramos, cuál es el punto de llevar a cabo la oración. Porque no olvidemos, como ya hemos visto la sección anterior, en los capítulos del 4 al 7, se nos dice que es el Cordero el que lleva a cabo los planes eternos de Dios. La importancia de ese rollo con los 7 sellos en la mano derecha de aquel que se sienta sobre el trono y el Señor Jesucristo, el Cordero inmolado, ejecutando los planes eternos de Dios, no nos debe de quedar ninguna duda, absolutamente ninguna duda de que Dios tiene el control y que Dios está llevando a cabo sus planes para toda la eternidad y para todo el universo. La pregunta entonces, cuando llegamos a esta sección en los versículos del 2 al 5 del capítulo 8 es si Dios está llevando a cabo sus planes, si no hay nada que pueda frustrar esos planes, si esto es algo tan seguro como que es el mismo Cordero inmolado que está llevando a cabo los planes eternos de Dios. Entonces, ¿para qué oramos? ¿Tiene nuestra oración alguna importancia delante de Dios? Bueno, la respuesta, amados hermanos, es bastante sencilla, pero tiene algunas complejidades que tenemos que analizar. Y eso es precisamente lo que nos muestra este pasaje de una manera como una imagen, porque como dicen por allí, muchas veces una imagen dice más que 1000 palabras. Lo que nosotros entendemos entonces al ver el papel de la oración en los versículos 2 al 5 del capítulo 8 de Apocalipsis es que Dios no solamente ha decretado desde toda la eternidad todo aquello que va a suceder, sino que estos versículos, estos pasajes nos muestran que Él también ha decretado que nuestras oraciones, que tus oraciones y las mías sean un medio por el cual el Señor lleva a cabo sus decretos soberanos y estos son cumplidos.
Él ha ordenado no solamente el final, sino también los medios por los cuales ha de alcanzar o ha de llegar a ese final. Y la oración, según lo que nos enseña este pasaje, es un medio que Dios usa para llevar a cabo sus planes eternos de una manera tremendamente importante. El pastor y autor Joel Beeke lo ilustra de esta manera. Él dice, lo que es verdad respecto a la santificación o la evangelización es cierto, es una realidad también para la oración. ¿A qué se refiere? Bueno, Dios ha decretado desde antes de la fundación del mundo aquellos que han de ser salvos. Él ha elegido a personas de toda lengua, tribu y nación que han de venir a sus pies, no por sus méritos, sino únicamente por su soberana voluntad. Esto es un hecho que nos enseña la Escritura. Pero entonces nos preguntamos, ¿para qué predicar entonces el Evangelio si Dios ya tiene a sus elegidos? Bueno, al igual que con la oración, porque sabemos que Dios no solo ha decretado a aquellos que han de ser salvos, sino que también ha decretado los medios para que ellos sean salvos, y el medio que Él nos ha dado es la predicación del Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Así que no dejamos de predicar porque Dios tiene predestinados, sino predicamos porque Dios tiene predestinados. Y lo mismo ocurre con la búsqueda de la santidad en la vida del creyente. Cada uno de los hijos de Dios creemos que la Biblia es palabra de Dios y creemos lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 1 en el versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará, que Dios va a concluir su obra que está haciendo en nosotros, que Él nos llevará perfectos a la salvación y seremos perfectos en santidad. Sin embargo, entender esto, la verdad de que Dios va a terminar su obra, que también vemos en otros pasajes como en Romanos capítulo 8, no lleva al verdadero creyente simple y sencillamente a sentarse que Dios haga la obra por medio del Espíritu Santo. No se sienta simple y sencillamente y dice, bueno, aquí voy a esperar a que el Señor me santifique. No, entender que Dios está haciendo la obra en nosotros mueve a los hijos de Dios a utilizar los medios de gracia que Cristo nos ha dado para ser santos. Amados hermanos, esta es una diferencia entre aquel que es un verdadero creyente y alguien que quizás no ha entendido verdaderamente el Evangelio, porque el verdadero creyente, cuando escucha que Dios va a terminar la obra en él, se levanta y pelea por la santidad con todas sus fuerzas, porque su Señor le ha prometido la victoria. El verdadero creyente no deja de luchar por la santidad, porque sabe que Dios terminará la obra. Al contrario, lucha por esa santidad, porque confía en la promesa de su Señor que Él ha de terminar la obra. Y amados hermanos, con estos dos ejemplos nosotros podemos entender un poco más la forma en la cual Dios utiliza las oraciones de sus hijos para llevar a cabo sus decretos eternos. Este es el mensaje de estos versículos en Apocalipsis 8. Esta enseñanza sobre la oración no es simple y sencillamente un apéndice, algo que se encuentra allí como de relleno antes de las visiones de los actos poderosos de Dios en la historia. Lo que se nos dice es que es una parte integral de la forma, para mostrarnos la forma en la cual Dios cumple sus decretos. Así que hasta este punto podemos decir, amados hermanos, a la luz de aquellos actos poderosos que en Apocalipsis 8 se nos dice son desencadenados por medio de la oración de los santos, tenemos que concluir que la oración es algo mucho más importante y trascendente de lo que normalmente sabemos o entendemos. Las oraciones de los creyentes, tus oraciones y las mías, están íntimamente ligadas, inseparablemente ligadas con lo que está pasando, no solamente en tu hogar,
sino con aquello que está sucediendo en el mundo y con aquello que ha de llevar a la consumación de todas las cosas. Tus oraciones y las mías son una parte importante de la ejecución de los decretos eternos de Dios. Ahora nos preguntamos, ¿cómo funciona esto? ¿La oración cambia los decretos eternos de Dios? No. La oración no tuerce el brazo de Dios para inducirle a cambiar sus planes. ¿Pueden los decretos eternos de Dios ser cambiados? La respuesta es no. Pero si preguntamos si Él responde y actúa respecto a nuestras oraciones, la respuesta es un sí contundente. Amados hermanos, estos pasajes nos dejan claro que la oración no es meramente un accesorio en la vida espiritual. No es como muchos simplemente lo utilizan como una especie de terapia en la que van y desahogan todos sus problemas delante de Dios para sentirse mejor. La oración es en verdad un medio poderoso que además Dios usa para llevar a cabo sus decretos eternos y al mismo tiempo alinearnos a nosotros con esos planes que son eternos. Como dice el versículo 3, Él usa las oraciones de todos los santos. Amados hermanos, a la luz de estos pasajes podemos decir que es una mentira diabólica pensar que la oración no sirve, que la oración no es efectiva. Lo que nos enseñan claramente estos pasajes es que Dios siempre escucha las oraciones de sus hijos, porque estas oraciones son parte de su plan eterno para llevar a cabo aquello que ha ordenado desde la eternidad pasada. Ahora, cuando nosotros escuchamos estas cosas, nosotros pensamos muchas veces que estamos hablando de la oración en un sentido general, y hay mucha gente que dice, bueno, yo no voy a la iglesia, yo no leo la Biblia, yo no me considero de ninguna religión, pero yo oro todos los días a Dios. Sobra decir que quién sabe qué Dios será, porque no es el Dios de la Escritura. Pero la pregunta que nos hacemos entonces, ¿quiénes son las personas que oran? ¿Cuáles son las personas de las cuales estas oraciones verdaderamente tienen una trascendencia que es eterna? Bueno, los versículos 3 al 4 nos lo aclaran. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incienso de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos. Versículo 4, y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Amados hermanos, cuando pensamos en santos, no tenemos que imaginarnos personas con aureolas sobre la cabeza y con sus miradas perdidas viendo al cielo. En todo el Nuevo Testamento, y si has leído la palabra de Dios lo sabes, los creyentes en Cristo, aquellos en los que todavía hay remanente de pecado, aquellos que no son perfectos, pero que han reconocido a Cristo como el Señor y Salvador, como su única esperanza, son llamados santos. Y santo no significa perfecto, significa apartado. La Escritura entonces nos dice que las oraciones que son escuchadas delante del trono de Dios son las oraciones de aquellos que han reconocido su pecado delante de Dios y han creído en Cristo, el Cordero inmolado, como el único camino hacia el Padre. Las oraciones que escucha el Padre, que llegan delante de su trono, son las oraciones de los hijos de Dios. Amados hermanos, este pasaje no dice que ahí están las oraciones de los incrédulos que de repente claman al cielo. Habla de las oraciones de sus santos, que son sus hijos. Así que yo sé que esto es algo que no va a gustar a algunos, pero la Escritura, la palabra de Dios, no garantiza que Dios escuchará las oraciones de los incrédulos. Amados hermanos, Dios no tiene por qué escuchar las oraciones de aquellos que son rebeldes y que se han negado a arrepentirse de sus pecados y a creer en Cristo como el único suficiente y suficiente Salvador, y mucho menos tiene la obligación de responder esas oraciones. Y es que, amados hermanos, y sé que este es un tema que ha generado cierto debate,
en el mundo evangélico. Pero lo que nos enseña este pasaje es que tratándose de las oraciones de sus santos, de sus hijos, podemos tener la certeza de que cada oración es escuchada, y no solo escuchada, sino que es respondida, porque esa oración no va delante del trono por nuestros propios méritos. Según el versículo 13 nos dice que las oraciones de los santos se encuentran sobre el altar de oro que está delante del trono. Las oraciones de los creyentes, por piadosas que pudieran ser, no llegan delante de Dios por su propio mérito, sino porque descansan sobre el altar de Dios. Todo el mérito, y al hablar de altar, eso nos recuerda al altar del sacrificio en el Antiguo Testamento, y es una referencia entonces a la expiación, al perdón, a la salvación por la sangre de Cristo que es colocada sobre ese altar. Amados hermanos, es que la razón por la cual el Señor no tiene ninguna obligación ni de escuchar ni de responder la oración de los incrédulos es porque Él no tiene ninguna obligación de hacerlo con ninguno, pero gracias a los méritos de Cristo, gracias a la sangre del sacrificio, ahora el Señor ha abierto el camino y podemos entrar, y Él escucha nuestras oraciones y Él responde nuestras oraciones. No es por nosotros, sino es por el mérito de aquel que presenta nuestras oraciones delante de Dios. Mira lo que dice el versículo 4. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos. Versículo 4, y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Hay dos elementos aquí que se repiten: el ángel que lleva las oraciones y el humo del incienso. Hay alguna controversia respecto a quién se refiere este ángel que se encuentra allí delante de Dios. Algunos comentaristas dicen que es una referencia al Señor Jesucristo mismo. La realidad es que independientemente de cómo lo entendamos, sabemos que ese ángel está en representación del Señor Jesucristo, porque a la luz del contexto es solamente por medio de Cristo que nuestras oraciones llegan delante del trono de la gracia. Por otro lado, se nos habla de un incensario de oro y que se le añade mucho incienso a las oraciones de los creyentes. Y esto es algo que también es significativo, porque en el Antiguo Testamento el incienso una vez más se añadía o iba incluido con las ofrendas, con los sacrificios que eran consumidos en el altar. Otra referencia al Señor Jesucristo. Así que sabemos que ese incienso representa al Señor Jesucristo, pero también nos habla del Espíritu Santo. Como nuestro gran sumo sacerdote, como lo dice en el libro de los Hebreos, en la carta de los Hebreos, en el capítulo 7, se nos dice que Cristo hace intercesión por nosotros. Y eso, amados hermanos, sí que es mucho incienso para ser añadido a nuestras oraciones. Pero además se nos enseña también que es con la ayuda del Espíritu Santo que nuestras oraciones son presentadas delante de Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que, amados hermanos, tenemos no solo uno, sino dos soportes divinos en la oración: la intercesión de Cristo y la del Espíritu Santo. Así, amados hermanos, podemos comprender que de este lado de la eternidad nuestras oraciones, por muy piadosas que sean, hay veces que escuchas a personas orar y dices: qué bonito ora esa persona, yo quisiera orar como esa persona. Pero por muy bonitas que sean nuestras oraciones, no son perfectas. Pero ese incienso, la intercesión del Señor Jesucristo, la intercesión del Espíritu Santo, quita de nuestras oraciones todo aquello que es egoísta o mundano, y estas oraciones son presentadas
presentadas como algo que es absolutamente agradable delante de Dios. Tus oraciones, entonces, amado hermano, amada hermana, de acuerdo a este pasaje, no es algo que simple y sencillamente se pierdan en el espacio o que no rebasen el techo de tu casa, porque esas oraciones son mezcladas con el incienso, que es la intercesión de Cristo y la obra del Espíritu Santo, y así son presentadas delante del trono de Dios. Pero continúa el pasaje enseñándonos no solamente las oraciones, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo y por la obra del Espíritu Santo son llevadas delante de Dios y tenemos absoluta certeza, sino que se nos dice que nuestras oraciones son respondidas por nuestro Dios. Después de que se ha hablado de esto, en el versículo 5 dice: y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Después de que las oraciones de los santos han sido presentadas, es que leemos estas palabras. Lo que nos está diciendo este pasaje es que después de las oraciones de los santos, lo que sigue es el actuar divino. Encontramos aquí que se nos habla de 7 ángeles en el versículo 6 que están listos para tocar las trompetas, para ejecutar los planes de Dios, para ejecutar el juicio de Dios. Ahora, ¿cómo interpretamos a estos 7 ángeles? Déjame decírtelo de esta manera. Hay diferentes interpretaciones de a qué se refieren estos 7 ángeles, pero como hemos visto en el libro de Apocalipsis, los números de una manera simbólica enraizada en el Antiguo Testamento nos dicen mucho, y el 7 hemos mencionado es un número que representa plenitud. Así que es un tremendo consuelo al hablar de la respuesta de la oración, porque lo que nos está diciendo no es que son únicamente 7 ángeles, sino que la plenitud de los ángeles, de las huestes celestiales, están allí esperando para llevar a cabo su respuesta a nuestras oraciones por medio de la ejecución de los planes eternos de Dios. Y si eso suena un poco descabellado, déjame decirte que esto es lo que enseña la Escritura. En Hebreos capítulo 1, versículo 14, se describe a los ángeles como espíritus ministradores, que son enviados para ministrar a favor de aquellos que son herederos de la salvación. Esta es la imagen que nosotros tenemos aquí. Como creyentes, Cristo nos ha hecho lo que la misma palabra llama un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Así que la sangre del Rey nos es dada, es derramada sobre nosotros al ser adoptados como hijos de Dios. Y por esto hay ángeles alrededor del trono esperando que nuestras oraciones asciendan, para que esas oraciones sean agentes que ejecutan los planes eternos de Dios, disparados por medio de nuestra oración. Amados hermanos, es cierto, los ángeles son mucho mayores que nosotros en muchos aspectos. Sin embargo, lo que se nos dice es, ellos son mayordomos de Dios. Pero al mismo tiempo eso implica que están allí para ejecutar sus planes, que implica la respuesta a nuestras oraciones. Es como un príncipe que es el heredero al trono de un gran reino. Ese niño puede ser cuidado por personas que son mayores que él, no solamente en edad o en estatura, sino en toda habilidad de ser humano. Sin embargo, aunque él es inferior en capacidades, es superior en su estatus, y eso es lo que somos solamente por la sangre de Cristo. Ese es el mensaje
que nos dan esas palabras en Apocalipsis 8, que podemos venir con todas nuestras necesidades, que podemos venir con todas nuestras cargas al trono donde Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, está de pie a la diestra de Dios Padre, listo y dispuesto para aceptar nuestras oraciones, mejorarlas, corregirlas, presentarlas a su Padre y responderlas de la mejor manera posible. Amados hermanos, si hay muchas cosas que no podemos entender de esto, por lo menos quedémonos con una sola, y es el hecho de que cuando nosotros oramos a Dios, podemos tener la certeza de que nuestras oraciones son respondidas, pero no es una respuesta fría y lejana. No es como escuchar una contestadora que te dice, bueno, deja tu mensaje y nosotros te atendemos después, ¿no? Lo que nos dice con esos ángeles allí dispuestos para ejecutar los planes de Dios es que nuestras oraciones son esperadas y son bienvenidas y son algo grato delante de Dios y que Él responde para llevar a cabo sus planes. Y eso es lo que vemos precisamente y que resaltan y que siguen resaltando estos dos versículos, los versículos 5 al 6. El ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. En respuesta a la oración de sus hijos, Dios envía el juicio a la tierra. Amados hermanos, esto nos dice algo tremendamente importante. Dios presta más atención a tus oraciones y las mías que a los decretos de los gobernantes del mundo. Cuando las oraciones de los hijos de Dios ascienden al trono, la respuesta es que la tierra es sacudida con truenos, con estruendos, con destellos de relámpagos y con un terremoto. Y los ángeles se preparan para tocar las trompetas. Así que estos truenos, estos relámpagos, estas voces en Apocalipsis, versículo 5 del capítulo 8, representan la inmensa, la masiva efectividad de la oración. Las oraciones de los santos, las oraciones de los creyentes es aquello que precede al toque de las trompetas que comienzan en el versículo 6 y que nos lleva hasta el final de los tiempos en el capítulo 11, versículo 15. Mira lo que dice Apocalipsis 11, 15. Se llega a este desenlace comenzando con las oraciones de los creyentes. El séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. A eso es a lo que conducen las oraciones de los santos. Amados hermanos, esto nos deja claro entonces cuánto necesitamos nosotros el día de hoy que ese fuego del altar descienda a la tierra. Cuánto necesitamos el día de hoy la predicación clara y directa del Evangelio. Cuánto necesitamos el día de hoy la lucha por la santidad. Cuánto necesitamos conocer y hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero a la luz de esto entendemos que por encima de todo esto o antes de todo esto lo que necesitamos es orar fervientemente a nuestro Dios. Es a través del Evangelio que Dios salva a su pueblo. Es a través del Evangelio que Dios juzga al mundo, pero todo esto ocurre solamente por medio del poder de la oración. Eso es lo que nos muestra esta hermosa sección en el capítulo 8 de Apocalipsis. Ahora, surge una pregunta seguramente en nuestras mentes. Siento que esto es cierto porque la palabra de Dios es verdad. ¿Por qué a veces parece que Dios no responde mi oración? Bueno, en primer lugar yo te puedo decir porque muchos, a pesar de haber estudiado un poco la Escritura, pensamos que nosotros oramos
para convencer a Dios de que Él haga algo. Y esta es una idea terriblemente torcida de Dios y de cómo funciona la oración. Porque esto hace parecer que Dios fuera distante o indiferente a nosotros y que nosotros tuviéramos que estar simple y sencillamente tratando de torcer su brazo para que Él conceda aquello que hemos pedido. Amados hermanos, no oramos para convencer a Dios de actuar. Él está dispuesto a actuar. Él tiene sus planes eternos. Pero nosotros oramos entonces para aferrarnos a su disposición, para aferrarnos a su voluntad. Joel Vicky una vez más ilustra cómo funciona la oración de esta manera y con esta analogía. Él dice, cuando un hombre que está en un bote quiere regresar ese bote, quiere regresar esa embarcación a la tierra, él primero guía ese bote a un puerto. Cuando se encuentra cerca del puerto en el cual él ha de dejar su bote, él lanza una cuerda a la orilla. Después, esa cuerda es atada a un lugar fijo en la orilla y él comienza a jalar de esa cuerda. Y si tú lo observas, pareciera que él está jalando la orilla hacia él, pero realmente es él el que se está jalando a sí mismo hacia la orilla. Amados hermanos, cuando oramos, podemos pensar que estamos tirando del brazo de Dios hacia nosotros, pero realmente nos estamos jalando a nosotros mismos hacia Dios. Eso es lo que significa aferrarse a Dios. Amados hermanos, la oración no es para traer los planes de Dios en línea o para alinearnos con nuestros planes. Cuando oras, te estás trayendo a ti mismo en línea con los propósitos y decretos eternos de Dios. No de balde las palabras del Señor Jesucristo en Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8, cuando Él llama a que perseveremos en la oración y Él culmina diciendo, ¿se tardará en responder? Les digo que no, Él va a responder, Dios va a responder las oraciones. Lo que pasa es que en ocasiones Dios no responde lo que estamos pidiendo, pero Dios sí responde nuestras oraciones porque siempre alinea nuestra voluntad con la suya. Dios muchas veces podemos pedir que nos quite la enfermedad y puede que me quite la enfermedad o puede que no lo haga, pero cuando yo estoy jalando esa cuerda, me estoy jalando a mí mismo, a la voluntad de Dios, de tal manera que cuando no se va la enfermedad, lo que sí recibo entonces es confianza de parte de Dios que me lleva a adorarle y alabarle y a darle la gloria en esa enfermedad. Esa es la respuesta a mi oración. Yo he pedido por salud, yo he pedido por sanidad, pero Dios responde, bástate mi gracia, y Él me da de esa gracia para perseverar en la enfermedad o en el sufrimiento. Pero amados hermanos, puede haber otra razón por la cual nuestras oraciones no vemos la respuesta a nuestras oraciones, y esa la encontramos en el libro de Santiago, en el capítulo 4. Puede ser, primero que nada, porque no pedimos, y si pedimos, pedimos mal. Santiago capítulo 4, versículo 2 dice, codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidios, sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis la guerra, no tenéis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Amados hermanos, la realidad es que muchas veces podemos pedir incluso cosas que son buenas y que suenan hasta piadosas, pero el motivo por el que pedimos puede ser bastante egoísta. Amados hermanos, si tú tienes un familiar enfermo, si tú tienes alguna persona que está pasando por una aflicción y pides que esa persona sane, eso es algo que es piadoso, eso es algo que es bueno delante de Dios. Pero ¿qué tal si en tu corazón quieres que esa persona sane porque ya estás cansado de cargar con todos los
cuidados y con todas las complejidades que esa enfermedad implica. Puede ser una buena oración, pero no estamos pidiendo para que Dios reciba la gloria. Uno puede pedir porque nuestros matrimonios sean restaurados. Uno puede pedir por tener una buena relación con nuestra esposa, con el esposo. Uno puede pedir por tener una buena relación con los hijos, pero podemos hacerlo por motivos egoístas, porque ya no quiero batallar con esta persona. A veces por eso no vemos la respuesta a esa oración. Pero este pasaje nos deja claro entonces, cuando nosotros pedimos y pedimos bien, cuando nosotros pedimos no con motivos egoístas, no pensando en nuestros propios placeres, no pensando en nuestra propia comodidad, no pensando en nuestro pequeño, diminuto y temporal reino, sino el extendimiento del reino de los cielos, esa oración es respondida por parte de nuestro Dios. Cuando pedimos que nuestro matrimonio sea restaurado, pero no para que nos vaya mejor en la vida y estemos más felices, sino para que Dios reciba la gloria, para que todos se den cuenta de que únicamente Dios pudo haber cambiado esos duros corazones y Él reciba esa gloria, entonces estamos pidiendo bien. Cuando pedimos que nuestros hijos sean salvos y lo hacemos para su gloria, estamos pidiendo bien. Cuando pedimos por la sanidad de alguien, pero lo hacemos no simple y sencillamente para que se sienta mejor, no simple y sencillamente para que pase el dolor, que no son cosas malas en absoluto, pero vamos más allá y clamamos a Dios y pedimos para que Él reciba la gloria con esa sanidad, entonces estamos pidiendo bien. Y ahí ya no importa entonces si recibe salud o no, porque sabemos que esa oración será contestada. Un hijo de Dios, entonces, amados hermanos, tiene a la luz de este pasaje uno de los más grandes privilegios que se puede tener de este lado de la eternidad, y es el hecho de poder clamar a Dios y tener la certeza de que sus oraciones son escuchadas y que además son respondidas, y que no tienen únicamente que ver solamente con su vida, sino que tienen que ver con los planes eternos establecidos por Dios. Amados hermanos, un hijo de Dios, a diferencia de un incrédulo, a diferencia de alguien que no se ha arrepentido de sus pecados y no ha creído en Cristo como Señor y Salvador, no importa qué tan oscuras sean las circunstancias en su vida, no importa cuán dolorosas, no importa cuán grande sea la persecución o la enfermedad o los problemas, un hijo de Dios siempre tiene un lugar a donde ir, y es el trono de la gracia. Nos pueden quitar propiedades, familia, salud, pero siempre vamos a poder ir a nuestro Padre. Eso es algo que nadie puede quitarle a un hijo de Dios. Así que, amados hermanos, a la luz de estos pasajes, tenemos que comprender que descuidar la oración es descuidar uno de los más grandes privilegios que tenemos en esta tierra. Y ahora yo te pregunto, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Verdaderamente crees en la oración? ¿Cuántas semanas has pasado sin orar? Amados hermanos, a la luz de estos pasajes, tenemos que, si hemos menospreciado la oración, si la hemos visto como algo insignificante e intrascendente, tenemos que arrepentirnos delante de Dios y venir a Él y clamar delante de su trono, porque Él recibe a todos aquellos que vienen con un corazón humillado y les perdona. Y tenemos que comenzar o que volver a tener una oración que busque la gloria de Dios, entendiendo la trascendencia y la importancia de esto. Esto es algo tremendamente importante.
Descuidar la oración es descuidar el mayor privilegio que tenemos como hijos de Dios en esta tierra, uno de los más grandes privilegios. Por otro lado, amigo que nos visita, si tú no eres creyente, déjame decirte algo. Este pasaje te está diciendo claramente, tú no tienes a dónde ir. Porque en este mundo todo aquello en lo que crees o confías o en lo que buscas refugiarte, algún día te va a fallar, sea familia, sea esposa, sean hijos, sea tu trabajo, sean tus posesiones, todo lo que hay en este mundo te va a fallar. Y además este pasaje también te dice que el juicio de Dios que se desata sobre los incrédulos va a caer sobre ti. Pero este mismo pasaje también te dice que tienes esperanza. Ríndete a los pies del Cordero, clama a Él por perdón, clama a Él por salvación, reconoce tus pecados y sé salvo de la ira venidera. Y ten ahora en esta vida también este lugar a donde ir y clamar y hallar descanso y ayuda, sin importar lo que suceda alrededor en tu vida. Les invito a que